Muy buenos días, chiquillas y chiquillos. Espero que estén súper bien. Les di un minutito para que fueran a buscar tecito, agua, lo que gusten, antes de comenzar, ya que terminaron hace poquitito su clase. Por mientras, voy a ir anotando en la asistencia quienes están bien. Vayan a buscar su tecito, su agua con tranquilidad. Yo por mientras voy ingresando a la asistencia. Muy buenos días. Escribió en el chat Juan Ángel Muñoz. Yo voy haciendo esto mientras ustedes buscan su tecito, su agua, lo que necesiten. Atención con los micrófonos ahí, por favor, que están abiertos. Por favor, atención con los micrófonos. Chiquillos, por favor, atención con los micrófonos. Busquen sus tecitos, su agua, mientras yo ingreso a quienes se están escribiendo en el chat. Bien, el garejo. Y después, cuando terminemos, veo si me falta alguien más de ingreso. Güey, Taller Soto. Ana Isabel Torres, Estefania también presente. Estoy ingresando ahora en la asistencia a quienes escribieron su nombre en el chat. Al finalizar la clase voy a ver si alguien más llegó atrasado o no. Nombre. Comenzamos en un minutito. Traigan sus tecitos, agua, lo que quieran. Ir al baño después de su clase anterior. Comenzamos en un minutito. Eres presente, Daniel Torres. Bien. Ya, Luis Alex Garrillán Antonio. Y Ángel Medio. Bien, les digo a quién tengo presente en la asistencia, si se me pasa alguien. Está Ana Isabel Alomía, está Antonio Carrillán, está José Luis Hueca, está, no activen los micrófonos, por favor, insisto en eso. Jesús Medina también está presente, Eduardo Rodríguez, también está presente Luis Mujica, Juan Muñoz, Rosa Pérez, Tayer Soto, Daniel Torres y Estefanía Torres. ¿Alguien que esté presente y que no haya nombrado o que no se haya escrito en el chat? Janet Araya. Claudio Delgado, profe, yo me quedé en el chat, Claudio Delgado, de Ya, Antofagasta. perfecto. Janet Araya y Delgado Claudio. Profe, Sonia Irises. ¿Está bien escrito en el chat, Sonia? No, pero le digo presente. Ya, ahí está presente. Ok. No puede escribir en el chat o tiene algún problema con el chat o solamente no lo hizo para saber si es que en alguna otra clase ha sucedido lo mismo. Melgarejo Rodríguez, profe. Melgarejo lo tengo. Ah, ya. José Ok. Eduardo Melgarejo Rodríguez. Sí, sí. Sí, sí. Okay.
Miren, entonces quedarían ausentes, no están. Avísenme si están por si acaso. Claudio Catrileo no está. Carlos Garrido, Luis Huerta. Sí, estoy presente. Luis Huerta está ahí. Sí, Gracias, presente, lo acabo de poner. Yo Jesús estoy Machuca, ¿no? Juan Menares tampoco estaría. Y Sergio estoy Salazar. Catrileo. Catrileo Claudio está, perdón. Ahí está. ¿Listo? Ahí estamos todos. Entonces solamente faltaría Carlos Garrido, Manuel Machuca, Juan Pablo Menares y Sergio Salazar. Perfecto. Comenzamos entonces, chiquillas y chiquillos. Muchas gracias. Preferí hacerlo así porque en las otras clases le saqué una fotito, ¿se acuerdan? Ustedes lo escribieron en el chat y después saqué una fotito, pero como hay algunas personas que no tienen su nombre de usuario y que tampoco escriben en el chat, preferí preguntar por si acaso se me quedaba. Claudio Andrés Catrileo Benavides presente. A ver. Sí, está presente. Claudio Andrés Catrileo, a ver. Está presente. Vamos entonces, chiquillas y chiquillos. El día de hoy haremos un pasito, un repaso rápido. Más que rápido, quiero decir sintetizado. Bien resumido, lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque este contenido principalmente se relaciona con el objetivo de extraer información en fuentes referidas a grandes hitos mundiales, eh, que es tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, pero en la prueba se ven asuntos más bien generales. A mí lo que me interesa es que podamos tener claros los conceptos claves de este contenido, tales como los bandos, las consecuencias y sobre todo el surgimiento de los derechos humanos con la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bien, entonces escribimos el título, hitos mundiales, y nos vamos a estar refiriendo a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Si quieren descargar este documento, se los voy a mandar aquí en el chat si están en el computador. Yo tengo entendido que también tienen acceso ustedes, ¿cierto?, a este material, y también recordar que está disponible en su manual, ¿cierto?, toda la información. Decimos entonces que la Primera Guerra Mundial ocurrió entre los años 1914 y 1918. Anotamos los años para que tengamos una idea. Ya son más de 100 años de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que Europa y el mundo quedaron divididos en dos bloques. De ahí en más, de ahí en adelante, continuó la división en el mundo, ¿cierto? Y hasta el día de hoy podemos ver estos antagonismos. Sin embargo, tener claro que esta fue la primera vez que un conflicto bélico tuvo estas dimensiones, esta magnitud. ¿Cuáles fueron los bandos? Por un lado, estaban las potencias centrales o la triple alianza compuesta por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y por el otro, la triple entente compuesta por Francia, Reino Unido o Inglaterra y Rusia. Acá abajo están con las banderitas, por si a alguien le sale más fácil de aprender con las banderas, y si no, yo también lo escribí para que lo puedan anotar. Estos son los bandos entonces de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, la Triple Alianza, también conocida como potencias centrales, que es el bando que pierde. Ya recordar como tip que en ambas guerras pierde Alemania. Entonces,
si le llegasen a preguntar qué bando ganó o qué bando perdió la guerra, recuerde que Alemania pierde la guerra en ambas oportunidades, tanto en la primera como en la segunda. Triple Alianza, potencias centrales, entonces conformadas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que hoy no existe, ¿cierto? Está dividido Austria y Hungría, y también Italia. Y por otro lado estaba la Triple Entente, conocida como los Aliados, y este bando estaba conformado por Francia, Gran Bretaña o Inglaterra y Rusia. Perdón. Ay, espérenme. Y que yo mientras anotan los bandos me voy a tomar un antialérgico. Denme un segundito. Bien, los dos bandos se mantuvieron durante el conflicto, pero hubo ligeros cambios de estos bandos. La intervención de otros países y también la incorporación sobre todo de Estados Unidos determinó el resultado final de la guerra. ¿Cuáles son estos cambios que hubo? Primero, que Rusia se retira de la guerra por la revolución bolchevique, su propia revolución, en 1917. O sea, hubo ahí un cambio en la Triple Entente o en los aliados, que son los que ganan, ¿cierto? Rusia sale entonces del panorama. Danieli, o ¿quién activó el micrófono? ¿Necesita hacer una pregunta? No fui yo, profesora. ¿No? Ah, disculpe. Ahí está el primero. Rusia se retira de la guerra entonces porque estaba llevando a cabo su propia revolución interna, la revolución bolchevique, la revolución comunista, y no podían atender tanto un conflicto interno como un conflicto externo. ¿Y alguien está activando el micrófono? Lo voy a desactivar todos y si alguien quiere hablar, levanta la manito y le doy el pase, ¿ya? Que me parece que están activando de casualidad. Y el otro cambio importante fue la unión a la Triple Entente de Estados Unidos. El ingreso de Estados Unidos es lo que va a desestabilizar o va a inclinar la balanza hacia el lado de la Triple Entente, cuando ingresa Estados Unidos. Esto provoca el triunfo de la Triple Entente entonces y la gran derrota de Alemania y de Italia. Doy unos segunditos más en caso de que alguien aún necesite escribir algún elemento ahí importante. Y continuamos. Luego vemos la Segunda Guerra Mundial y vamos a tener diferentes causas. Primero, las causas políticas. Los mismos tratados de paz del fin de la Primera Guerra Mundial van a llevar a la Segunda. ¿Por qué? Básicamente porque las condiciones que se pactaron para la paz dejaron en muy mal pie a los países perdedores. Alemania, por ejemplo, se vio obligada a asumir todos los costos políticos, económicos y morales de la guerra, asumirse como los causantes de la guerra, pero además tuvieron que pagar compensación económica a los ganadores, o sea, quienes perdieron aquí la Triple Entente, o sea, perdón, la Triple Alianza, quienes perdieron
Recuerden el tip, siempre donde está Alemania es el perdedor. Bien, las potencias centrales al perder tuvieron que pagar un tipo de tributo, una compensación económica a los aliados o triple entente. Anoten, chiquillos, ahí en un lado, porque uno se puede confundir, ¿cierto?, por triple alianza y aliados, o confundir también la triple entente con las potencias centrales, pero hagan un equivalente. Triple alianza son las potencias centrales los que pierden, triple entente son los aliados los que ganan. Entonces, sobre todo Alemania va a incorporar un sentimiento de humillación, de rechazo, un sentimiento de inferioridad. E imagínense ustedes lo que significa, ¿cierto? Ya vivir una guerra, sobrevivir una guerra, y todo el coste, además, que eso después conllevó a nivel económico. No fue solamente entonces las grandes pérdidas humanas y lo terrible que es pasar por una guerra, sino que además todos los tratados de paz los dejaban en un punto muy desfavorecido, y eso fue lo que después aprovechó Hitler para incitar al sentimiento nacionalista, a un deseo de revancha, un deseo de venganza. Ese fue el Tratado de Versalles, y vemos otra causa política como las enormes pérdidas humanas, económicas y territoriales. Vemos también, importante, el ascenso del nazismo y del fascismo, una política agresiva y expansionista. El fascismo, el nazismo van a ser estas ideas radicales, principalmente que se van a dar en la Alemania nazi, en la Italia fascista, que buscan imponerse sobre otros pueblos, otras culturas, con un gran pensamiento colonialista, un sentimiento de expansión, un deseo de dominación. La política agresiva y expansionista se va a basar en el sentimiento nacionalista de una superioridad. En el caso, por ejemplo, de la Alemania nazi, esta superioridad moral y supuesta superioridad ética va a llevar adelante una serie de ideologías, de pensamientos relacionados con el valor distinto de los seres humanos. Y de hecho, esto lo estamos viendo, como les decía al comienzo de la clase, para considerar la importancia de los derechos humanos. Bien. Principalmente vamos a tener estas potencias expansionistas. Alemania, que conquistó, intentó cierto hacerse parte de los Sudetes, Polonia y Austria. Italia, con Abisinia y Albania. Y Japón. Japón va a ser una potencia en la Segunda Guerra sumamente expansionista. De hecho, ¿cierto?, el ataque a Pearl Harbor, que se realiza en la Segunda Guerra Mundial, o también luego vamos a ver las bombas atómicas que lanza Estados Unidos, dan cuenta de esta eh, enemistad, de esta rivalidad que estaban llevando a cabo estas potencias. Cada cual quería dominar el mundo, por decirlo de alguna manera. Muy en sintonía con el pensamiento colonial, lo hablamos la primera clase cuando vimos la época colonial en Chile. Acá vamos a ver que a comienzos de 1900, realmente a finales de 1800, comienzos de 1900, Inglaterra, Francia, comienzan con estas políticas imperialistas, colonialistas, y finalmente Japón se va a enfrentar después a Estados Unidos. Y hay otro motivo importante, que es la crisis de 1929, que es una crisis económica, una crisis eh, que saca un poco a Estados Unidos del panorama como el líder
porque habían quedado muy bien parados después de la Primera Guerra Mundial. Se estaba dibujando la opción de pensar en Estados Unidos como el líder del mundo, pero el capitalismo tiene este primer gran revés, esta primera gran crisis. Imagínense ustedes, recién saliendo de una Primera Guerra Mundial, luego una gran crisis económica, la caída de la bolsa, todas las potencias estaban con tremendas pérdidas económicas y territoriales. O sea, es una crisis generalizada. Algunos historiadores decían que este siglo, 100 años después, la cosa se estaba repitiendo, porque vemos también el ascenso de ideologías nacionalistas, el sentimiento, por ejemplo, anti-inmigrante, muy parecido también a lo que proponía Hitler hace 100 años, o los problemas económicos. En este caso, en este siglo nos golpeó bien fuerte el COVID, ¿cierto? El siglo pasado fue la crisis, pero es increíble cómo se comienzan a repetir ciertos patrones. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la historia para intentar, ¿cierto?, con conocimiento de causa, no repetirla. Sobre todo los discursos de odio. En las crisis es muy fácil que salgan estos discursos de odio, que nazcan estos discursos de odio. En la Segunda Guerra, ¿quiénes se enfrentaron? Bueno, primero, antes de avanzar hacia allá, escribamos los años de la guerra. Bien, si pueden escribirlo. Los años de la Segunda Guerra Mundial, para que tengan claridad, se desarrolla entre 1939 y 1945. Entre 1939 y 1945. ¿Quiénes se enfrentaron? Vamos a tener las potencias del eje versus los aliados. Y se repite lo que había ocurrido en la Primera Guerra, como les decía, que donde está Alemania es el bando que pierde. Hasta 1941, es decir, 1939 y 1940, la guerra tuvo un carácter marcadamente europeo, principalmente entonces las potencias de Europa. Se enfrentaban Inglaterra y Francia contra Alemania e Italia. Alemania e Italia van a ser aliados, no vamos a jugar la palabra aliados, van a ser compañeros de guerra para que no nos confundamos. Alemania e Italia son compañeros de guerra, están en el mismo bando, en el eje, porque compartían esta ideología fascista o de exaltación nacionalista. Benito Mussolini en el fascismo italiano y Adolf Hitler en el nazismo alemán. Pero en el año 1941 ocurren dos hechos que cambiaron esta historia. Primero, los nazis invadieron la Unión Soviética. La Unión Soviética nació a partir de la revolución interna que tuvo Rusia. ¿Recuerdan que dijimos que en 1917 Rusia salió del panorama, salió de la Primera Guerra? Porque estaban, ¿cierto?, en su propio conflicto interno y se genera la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero vuelven a ser parte de la guerra luego del ataque entonces de la Alemania nazi. Ahí Hitler va a atacar a la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética se une a los aliados. Y el otro hecho también importante es que Japón ataca a Estados Unidos, la base norteamericana de Pearl Harbor en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Entonces Estados Unidos también
ante el ataque japonés, se une a los aliados. Sabemos que eso también va a desestabilizar la balanza, ¿cierto? Igual iba peleado e incluso la Alemania nazi iba tomando fuerza en cierto momento de la guerra, pero cuando ingresa Estados Unidos, luego del ataque de Japón, y cuando ingresa también la Unión Soviética, luego de el ataque de la Alemania nazi, la, la guerra se inclina a favor de los aliados y el eje comienza a perder su poder. De esta manera quedaron conformados dos bandos. Los aliados, que acá tenemos las banderitas, ¿cierto? Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Voy a dejar proyectado un minutito antes de cambiar la diapositiva. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Puede escribirla o bien levantar la manito. Bien. Anoten entonces, chiquillos, los bandos de la Segunda Guerra. Aquí están las banderitas en caso de que a alguien le sea más sencillo. Vemos entonces los aliados, que son quienes ganan, ¿cierto? Aliados compuestos por Inglaterra, la Unión Soviética, Francia, Estados Unidos y otros tantos, ¿cierto? Como Polonia, Bélgica, Holanda, China, Noruega, Yugoslavia. Y las potencias del eje, que son quienes pierden. La Alemania nazi, la Italia fascista, el Imperio japonés y otros como Rumania, Hungría. Hungría ya no era un imperio, habían tenido que disolverse en la Primera Guerra, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial fue el enfrentamiento entre las potencias mundiales más avanzadas. Los resultados fueron devastadores. Se estima que 60 millones de personas murieron durante este conflicto. Este saldo mortal se debió, entre otras causas, a la utilización de armas de destrucción masiva, como las bombas nucleares que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, las ciudades japonesas, en agosto de 1945. Quizás esa es una de las postales más duras, más fuertes de las guerras mundiales, ¿cierto? Y es algo que también quedó muy grabado en la mentalidad de todos los seres humanos, de la humanidad completa, el temor a la fuerza nuclear, ¿cierto? Nunca se había visto una destrucción tan grande. Pensemos que en la Primera Guerra, por ejemplo, todavía estaban estas batallas cuerpo a cuerpo o la caballería. En cambio, ya en la Segunda Guerra se comienzan a utilizar los misiles a distancia, los radares. De hecho, ¿cierto? Los avances en Internet, en toda la tecnología, se da para poder hacer la guerra a distancia. Entonces,
Es bastante fuerte pensar que se pueda asesinar a tantas personas con un solo clic. Que básicamente eso fue lo que quiso demostrar Estados Unidos. Japón, cierto, había atacado la base norteamericana de Pearl Harbor, pero de todos modos, el ataque nuclear fue un intento de Estados Unidos por demostrar su poderío, porque en ese momento básicamente ya el eje estaba completamente destruido. Hitler estaba, bueno, se suicida, ¿cierto? Él firma la rendición, básicamente el eje queda súper mal parado, y aún así Estados Unidos lanza esta, estas bombas atómicas que hicieron desaparecer prácticamente estas ciudades japonesas por completo. A partir de eso, Estados Unidos retoma como el poder en el panorama mundial y va a disputar el poder, ¿cierto?, después con la Unión Soviética, con quien había sido su aliada en esta guerra, después se van a enfrentar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estudiamos la Segunda Guerra Mundial? Porque a partir de esta destrucción, a partir de esta gran cantidad de muertos y sobre todo la crudeza de la guerra, es que va a nacer la ONU para reemplazar a lo que existía antes como mediador, que era la Sociedad de las Naciones, que terminó demostrando una crisis, ¿cierto? O sea, en menos de 50 años vimos dos guerras mundiales y la segunda con un saldo de muertos que jamás se había visto en una guerra. Al terminar la guerra, Europa se encontraba completamente devastada. La caída del sistema económico implicó en el viejo continente, en Europa, escasez de alimentos, escasez de materias primas, mucha hambre y distintas enfermedades. La guerra por sí misma genera mucha destrucción y muerte, ¿cierto? Va a haber toda una generación de excombatientes que además de quedar sumamente traumados, muchos de ellos van a volver mutilados, con gran shock emocional, muchos otros nunca volvieron. A partir de eso también ingresa la mujer al trabajo, puesto que principalmente el trabajo fuera del hogar, porque la mujer siempre ha trabajado dentro del hogar, ¿cierto? Pero era principalmente el sostén económico de las labores fuera del hogar, proveída por hombres. Después de la Segunda Guerra, vamos a ver que eso cambia y hay un ingreso bien importante de las mujeres al campo laboral. La región, nos referimos al continente completo, que antes había sido la más poderosa del mundo, quedaba ahora completamente destruida y desvalida. Hasta aquí, chiquillas, chiquillos, quiero saber si hay dudas, consultas, pueden levantar la manito o bien activar el micrófono y active la opción. Hoy estoy con crisis alérgica. ¿Algo que quieran preguntar, decir? ¿No? Seguimos entonces.
Aquí hay fotografías de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que quizás ustedes hayan visto o reconozcan. Estas fotografías se hicieron bastante famosas porque, como les digo, era primera vez en la historia de la humanidad que vemos la destrucción masiva a este nivel. La guerra se comienza a perfeccionar, se comienza a hacer esta guerra a distancia, lo que nos lleva a los casi 60 millones de personas muertas en la Segunda Guerra, poblados completos que desaparecieron, y también la violación a los mismos tratados, las mismas normas de la guerra, porque aunque parezca loco, la guerra también tiene sus reglas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si habrán escuchado ustedes que se dice que está prohibido bombardear hospitales o escuelas donde hayan niños. Pero acá vemos que la bomba atómica no, no tuvo ninguna de esas consideraciones, o sea, fue una destrucción total, completa de estos pueblos, de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ciudades japonesas. Como les decía, acá la guerra ya estaba ganada por parte de los aliados y el eje ya había perdido. Pero Estados Unidos, en un afán de demostrar su poder y también de asegurar su poderío como potencia mundial, lanza esta bomba un poco también para demostrarle a los otros países de lo que son capaces o del tipo de poder que habían generado, del tipo de armamento que habían construido. Eso también es una realidad y una causa que se consideran en ambas guerras. La carrera armamentista, cómo se van perfeccionando las técnicas de guerra y cómo cada potencia comienza a invertir cada vez más en armamento, en tecnología para la guerra. También importante saber que las telecomunicaciones, los radares, el internet, todo tuvo un objetivo militar, que era poder hacer la guerra a distancia sin sacrificar tantos hombres, ¿cierto? O sea, si lanzamos un misil desde lejos, te aseguras más muertes que si es una batalla cuerpo a cuerpo, como lo fue en el caso de la Primera Guerra Mundial. Terrible en todo caso, pero así fue como se pensó en el momento y como la industria de la guerra sigue pensando hasta el día de hoy, porque quisiéramos pensar que esto está en el pasado, pero no es así. De hecho, ya que estábamos hablando de la violación, por ejemplo, de las normas de guerra, no sé si estarán al tanto de la situación en Palestina, de los ataques del Estado de Israel a Palestina y la cantidad de niños que mueren día a día también, y eso es algo que ocurre hoy, lamentablemente. Entonces, a modo de repaso, y si alguien necesita tomarle una fotito o escribirlo en el cuaderno, si les hace más sencillo el aprendizaje, la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos. Fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo entre guerras. Recuerden que dijimos que la Primera Guerra iba de 1914 a 1918, la Primera Guerra.
Y luego hubo un periodo llamado entreguerras, que va entre el fin de la Primera Guerra, es decir, 1918 o 1919, hasta el comienzo de la Segunda, 1939. ¿Cuáles fueron esos motivos que se fueron entrelazando? El fracaso de la Sociedad de las Naciones, que era este organismo internacional que buscaba velar por la convivencia de los países. Vemos que fracasaron, ¿cierto? Y ante ese fracaso es que nace la ONU. Eso lo vamos a ver ahorita en la otra diapositiva de los derechos humanos. También otro motivo que tenemos que considerar, que no olviden chiquillas y chiquillos, es la expansión de los estados totalitarios. Ya destinamos una clase a definir, ¿cierto?, los estados totalitarios, pero les hago recuerdo que son aquellos en los cuales no hay separación de los poderes del Estado, no existen elecciones, se suprimen las garantías constitucionales, existe la censura, no se respetan las libertades individuales, entre otras cosas. Solo se permite la información que viene desde el poder central. Y hubo muchos estados autoritarios que nacen durante el siglo XX y que se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial, siendo quizá el caso más conocido la Alemania nazi, porque se ha difundido mucho la imagen de Hitler, pero no fue el único dictador o el único estado totalitario. Estuvo también Benito Mussolini en Italia, Stalin en la Unión Soviética. Recuerden que el totalitarismo no es una ideología en sí, sino que es una forma de hacer política y hay estados totalitarios tanto de derecha como de izquierda. No es solamente de un bando o de un lado que ha existido estados totalitarios. Los estados europeos comenzaron a movilizarse bajo una idea nacionalista, agresiva, este nacionalismo que principalmente buscaba imponerse sobre los otros países, una mentalidad imperial también, de querer formar imperios, conquistar, dominar otras naciones. También comenzó a haber una resistencia al capitalismo internacional, principalmente por el surgimiento, el fortalecimiento del pensamiento comunista y muy por sobre todo por la crisis económica de 1929, que generó la desconfianza en el mundo por el modelo de Estados Unidos. Y el detonante de la guerra vamos a tener la invasión de Alemania a sus países vecinos. Eso es súper importante, se considera como un hito cuando Alemania invade Polonia. ¿Lo quieren notar por ahí como dato? Cuando Alemania invade Polonia y también el ataque de Japón. Ahí ya la guerra había comenzado, ¿cierto? Comienza en el 39 y Estados Unidos ingresa a la guerra en el 41. Pero eso agranda el conflicto, puesto que habíamos dicho que hasta 1941 la guerra, el gran conflicto, tenía un carácter marcadamente europeo, pero con el ingreso de Estados Unidos luego del ataque japonés a Pearl Harbor y luego del ataque de Alemania a la Unión Soviética, se desestabiliza la balanza y adquiere mayor poder los aliados y pierde el eje. Dejaré un minutito proyectado si alguien quiere apuntar algo de esta diapositiva antes de cambiar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario?
También puede levantar la mano o escribirlo en el chat. Y aprovecho de preguntar, ¿no ha llegado nadie durante la clase que no haya estado cuando pasé la lista al comienzo? Me parece que no, porque de hecho hay menos personas, todos salieron. Pero por si acaso alguien que haya llegado en la segunda mitad, parece que no. Ya, un minutito para que tomen apuntes antes de seguir. Estefanía Torres. Ah, pero Estefanía, eh, usted ya estaba presente, ¿no? Escribió a las 11:03. Yo me refiero a quienes no hayan estado en la primera parte. Usted estaba presente ya. Alguien que haya ingresado después de las 11:30, por ejemplo, después de que pasamos la primera lista. El ocaso del rey y la bomba atómica. Debido al avance de los aliados, Alemania, que era, recuerden, el gran perdedor en ambas guerras, fue perdiendo terreno en este conflicto y este debilitamiento de Alemania permitió el ingreso de las fuerzas soviéticas por el este y de las fuerzas estadounidenses por el oeste en Berlín. Y esto sella la derrota definitiva de Alemania. Ahí Alemania se divide en dos, se crea el famoso muro y comienza después la Guerra Fría, donde se enfrenta Estados Unidos y la Unión Soviética, que en la Segunda Guerra habían sido nada más y nada menos que aliados. No digo yo. En 1945, Hitler se suicidó en un búnker que había habilitado para esconderse del ataque de los aliados, y luego de su suicidio, los generales firman la rendición. Japón aún estaba resistiendo, ¿cierto? Pero como les decía, era muy difícil de pensar que realmente Japón pudiese ser una amenaza con Alemania ya rendida, con el Führer Hitler, que había sido eh, el máximo representante de las potencias del eje, ya se había suicidado, y Estados Unidos lanza posteriormente las bombas atómicas, lo que obviamente dejó destruida a Japón como potencia y también destruido el eje como bando. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba en Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto, destruye Nagasaki con una segunda bomba atómica. Si se dan cuenta, incluso eh, con la diferencia del ataque, la distancia que hay entre esos días, podemos ver el interés de Estados Unidos de demostrar su poderío, puesto que
el eje ya estaba completamente destruido. Una fotito de Hitler. El líder del Tercer Reich o de la Alemania nazi. Chiquilla, dame un segundito porque estoy tratando de llevar esta tos hace rato, pero voy a ir a buscar un vasito de agua. Denme un segundito. Hoy esta época, los cambios de estación, siempre me dan alergia. El Holocausto, este proceso de asesinato, de persecución masivo que llevó a cabo Adolfo Hitler, ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ay, fue, como venimos diciendo, el conflicto más grande y destructivo de la historia. Hitler y el régimen nazi contemplaban un nuevo y vasto imperio de espacio para vivir, el Lebensraum, lo que ellos decían que era el espacio que les pertenecía a los alemanes. Creían en la superioridad del pueblo alemán sobre otras poblaciones. La meta nazi era fortalecer esta supuesta, por eso son las comillas, esta supuesta raza maestra, y tuvo como resultado la persecución y el asesinato de judíos y de muchos otros más. Se ha como popularizado también en diferentes productos culturales. El tema de productos culturales me refiero al cine, series, películas, de la persecución contra los judíos, pero no fueron el único pueblo que fue perseguido, la única comunidad. Los nazis también persiguieron a las comunidades homosexuales, a las personas que nacían con algún tipo de discapacidad, imagínense, eh, a la población gitana, todo lo que para ellos era considerado como inferior, incluyendo, como les digo, personas en situación de discapacidad o personas de otros pueblos de Alemania Oriental, o sea, de Europa Oriental. Y esto anótenlo sí o sí, porque podría ser pregunta de prueba. Los derechos humanos, se lo escribo en el chat por si acaso. Los derechos humanos nacen en 1945 como una de las primeras acciones de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU vino a reemplazar a la llamada Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones había sido este organismo que buscaba eh, poder mediar en los conflictos europeos, poder establecer ciertos criterios de convivencia, pero como quedó en evidencia, fracasó, ¿cierto? Y en el 45 nace la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y una de las primeras cosas que hace la ONU es la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, es decir, son parte de nuestra condición humana. No debemos esforzarnos, no debemos hacer mérito ni ganarlos, porque solo estos de ser humanos, nuestros derechos debiesen ser respetados. Y todos, y también esto es teoría, porque lamentablemente vemos que a veces no se respeta, todos, independiente de nuestra nacionalidad, nuestro lugar de residencia, nuestro sexo, nuestro origen,
nuestra cultura, nuestra etnia, nuestra religión, nuestra lengua, todos, independientes de esas diferencias, tenemos los mismos derechos humanos y deberíamos ser igualmente considerados y respetados. Estos derechos son interrelacionados, se relacionan los unos con los otros, son interdependientes e indivisibles, no podemos tampoco renunciar a ellos. Yo no debería poder quitar el derecho humano a otra persona. Entonces, repito, esto es súper importante, se lo podrían preguntar. ¿Cuándo surgen los derechos humanos? Y la respuesta es en 1945, como entonces resultado del nacimiento de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. La ONU surge en reemplazo de la llamada Sociedad de las Naciones, que dijimos, ¿cierto? Y quedó en evidencia, no pudo cumplir con su objetivo de mediar en los conflictos europeos, puesto que en menos de 50 años vimos 2 guerras mundiales que terminaron con vulneraciones a la dignidad de las personas, como fue el Holocausto nazi, o en situaciones tan terribles para la humanidad como fueron las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas por Estados Unidos en agosto de 1945. A partir de la división después de Alemania, entonces, se crea el muro y pasamos a la llamada Guerra Fría, pero lo que nos importa el día de hoy es sobre todo tener claros los bandos de la guerra y también que tengan claro, por favor, que los derechos humanos nacen como consecuencia de todas las vulneraciones a la dignidad de las personas ocurridas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien, chiquillas, chiquillos, ya estamos en la hora justito. Quisiera saber si hay alguna duda, pregunta, algo que quieran decir antes de que cortemos la grabación y la clase. ¿No? Pueden levantar la mano, escribir en el chat. Acabo de activar también ahí los micrófonos si alguien quiere decir, comentar, preguntar. Por mi parte, todo bien. Sí, en el chat. Todo bien, profe. Super. José, ahí está activado el micrófono si es que quiere dar algo. Sí. No, no, era eso, profe. No, todo bien, claro. Muchas gracias. Ya, súper, súper. Y Está lo muy, más importante, está muy clarito todo. ya, súper, qué bueno, Rosa, chiquillos. Lo más importante, entender el nacimiento de la ONU, los derechos humanos en 1945 y por ahí aprenderse también los bandos de la guerra. Esto no lo preguntan con tanto detalle, pero cualquier cosa recuerden ese tip. Donde está Alemania en ambas guerras, ese bando pierde. ¿Ya? Que estén súper bien, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. El próximo martes. Ok. Que estén súper bien. Cuídense. Muchas gracias, profe, por todo. Que tengan buen fin A de semana. Gracias, ustedes. que esté bien. Gracias. Buen Igualmente fin que de estén súper semana, bien. profesora. Muchas Muchas gracias, que esté gracias, bien. que tengan una linda tarde. Hasta luego. Igualmente que estén súper bien. Una de las primeras naciones acciones de la ONU. Chao, chiquillas, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, profesora. Chao.